Se nos da la expresión polinómica, negativa 7x al cuadrado menos 4 y al cuadrado, menos 8x, y más 7. Y se nos pide evaluar la expresión para x es igual a 10 negativos, e y es igual a 7 negativos. Para hacer esto, realizaremos sustitución de x e y. Sustituiremos 10 negativos por x aquí y aquí. Y lo sustituiremos por y negativo aquí y aquí. Una vez que realizamos la sustitución, nosotros evaluar la expresión usando el orden de las operaciones. Para asegurarnos de que realizamos la sustitución correctamente, al realizar la sustitución, colocaremos los valores entre paréntesis. Entonces realizar la sustitución tendría 7 negativos veces x cuadrado sería el cuadrado de 10 negativo, menos 4 veces y cuadrado sería el cuadrado de 7 negativo. Y luego tenemos menos 8 veces x, veces y, que sería 10 veces negativo 10, 7 veces negativo más 7. Siguiendo el orden de las operaciones, no hay nada que simplificar dentro del paréntesis, por lo que el siguiente paso es simplificar los exponentes. Entonces queremos simplifica el cuadrado del 10 negativo y el cuadrado del 7 negativo. Bueno, el cuadrado de 10 negativos significa que tenemos dos factores de 10 negativos. Y porque negativo 10 veces negativo 10 es igual a positivo 100, tendríamos 7 veces negativo 100. Menos 4 veces el cuadrado de 7 negativo es igual a 49 positivo. Y todavía tenemos menos 8 veces 10 negativo. Veces negativo 7, más 7. Luego multiplicaríamos y dividiríamos de izquierda a derecha. En nuestro caso, multiplicamos de izquierda a derecha. Entonces negativo 7 veces 100 es igual a negativo 700. Y luego tenemos menos 4 por 49, lo que equivale a 196. Y luego tenemos menos 8 veces negativo 10 es igual a 80 negativo. Y negativo 80 veces negativo 7 es igual a 560 positivo. Entonces tenemos menos 560, y luego más 7. El último paso es sumar y restar de izquierda a derecha, pero si es útil, podemos escribe la resta como suma. Restar un positivo es lo mismo que sumar un negativo. Entonces, si es útil, podemos reescribir esto como negativo 700 más negativo 196, más negativo 560, más 7. Este paso no es necesario si esta expresión es equivalente a esta expresión aquí. Entonces, sumando de izquierda a derecha, tenemos 700 negativos más 100 negativos 96. Al agregar números con el mismo signo, agregamos sus valores absolutos y mantenemos el signo. Entonces 700 negativos más 196 es igual a 896 negativos. Todavía tenemos más negativo 560 más 7. Y luego negativo 80, 96 más negativo 560 es igual a negativo 1456. Y todavía tenemos más 7. Nuevamente para encontrar esta suma, porque los dos números tienen el mismo signo, agregamos sus valores absolutos y mantenemos el signo. Y finalmente, negativo, 1456 más 7 es igual a 1449 negativos. Aquí estamos agregando números con signos diferentes, por lo que tomamos el valor absoluto de ambos números, y restamos el valor absoluto más pequeño del valor absoluto más grande, y luego usó el signo del número con el valor absoluto más grande. El valor absoluto de 1456 negativo es 1456. El valor absoluto de 7 es 7. Entonces tomamos el valor más grande y restamos el valor más pequeño, lo que nos da 1449. Pero sabemos que la suma debe ser negativa, porque 1456 negativos tenían el valor absoluto más grande, o porque 1456 negativos superan a los 7 positivos. Antes de ir, verifiquemos esto en la calculadora gráfica ingresando aquí la expresión en este formulario. Entonces tenemos negativo 7 veces el cuadrado de 10 negativo. Menos 4 veces el cuadrado del 7 negativo. Menos 8 veces negativo 10, 7 veces negativo 7. Y luego más 7, que verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.